Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más con ustedes, un domingo más para glorificar, exaltar el santo nombre de aquel que nos amó primero y se dio a sí mismo en la cruz para derramar su vida, para que nosotros tengamos esa vida y vida en abundancia. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice: amén. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, pero también le damos la bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Ya nos ven cientos de personas. Hay veces que los videos se reproducen miles de veces y le doy toda la gloria a Dios, porque no queremos hacer famosa esta iglesia ni su servidor, el pastor Carlos Redimir. Queremos engrandecer a aquel que murió en la cruz del madero. Queremos proclamar la sana doctrina en muchos lugares de la faz de la tierra, porque estamos muy faltos de la sana doctrina en estos tiempos que vivimos, en estos tiempos peligrosos, en tiempos feroces, dice la palabra de Dios, porque la apostasía está en todos lados, hasta debajo de mi cama yo creo que está. Pero gracias a Dios tenemos personas que todavía aún predican la sana doctrina, ¿va? Y si usted nos está viendo a través de las redes sociales, dele like a los algoritmos, comparte esa palabra de gloria, suscríbase, y si usted tiene seres queridos y en realidad les preocupa, que comparta esos videos con ellos para que puedan saber la sana doctrina de Dios, ¿va? Entonces nosotros hacemos la acotación que usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es una mejor traducción, es la mejor copia en español en las Sagradas Escrituras, que va igual a la King James de 1611. No usamos la Reina Valera 60 ni la Nueva Versión Internacional porque tiene muchos errores y no vienen de las fuentes correctas, ¿verdad? Usamos la 1602, la purificada, y usted la puede buscar en línea o la puede comprar en una librería si usted quiere una versión correcta, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que se llama el desconocimiento de la gran importancia de la sangre de Cristo. Es una predicación muy bonita, espero que usted se quede con nosotros. Yo hubiera querido que alguien me predicara eso hace 20 años y me hubiera ahorrado muchos años de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es tan importante la sangre de Cristo que hoy en día muchos no predican la sangre de Cristo. Hoy en día muchos predican evangelios sin sangre, ¿sabía eso? Que no mencionan la sangre de Cristo, que no mencionan la palabra pecado. Una vez yo prediqué en una iglesia bautista y el pastor que me dio oportunidad para predicar ahí dice: predica, pero no menciones la palabra pecado. Y yo le dije: sobre mi cadáver. Porque yo voy a predicar lo que dice la Biblia, no lo que dice otra persona, ¿verdad? Porque yo vine a agradar a Dios y espero que usted también, no a los hombres, ¿verdad? Y entonces está establecido, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a este libro, de este libro sagrado, de acuerdo, si usted lo lee del principio a fin, dice la Biblia que no hay salvación sin sangre. No hay salvación sin sangre. No hay salvación, no hay ninguna clase de redención, de remisión, de ser redimido sin la sangre preciosa, en este caso de Dios, de la sangre preciosa de Cristo. La sangre de Cristo es para limpiar todo pecado. La sangre de Cristo no es para cubrirnos con la sangre preciosa y usarla como un paraguas, no, eso se llama brujería, eso es alguien que, por ejemplo, dice, ¿cómo se llama? Un conjuro, y está mal. Un conjuro es decir, la sangre preciosa me cubre y me voy y me ahorro orar, me ahorro dirigirme a Dios, me ahorro estudiar y ya nada más con mis palabras que tienen poder, que la sangre de Cristo me va a cubrir. Eso es mentira. Eso es mentira, eso se llama un conjuro. Un conjuro son un grupo de palabras que un brujo hace. O bruja, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que la sangre preciosa de Cristo es para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado y para ser comprados. Para eso es la sangre preciosa de Cristo, no para otra cosa, para hacer las paces con Dios. Es la única forma de hacer las paces con Dios, a través de la sangre. Nuestro Dios exige sangre. ¿Por qué nuestro Dios exige sangre? Porque exige vida. Y la vida de la carne está en la sangre. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué la sangre? Por la sangre de Cristo soy salvo.
Yo soy salvo por la sangre de Cristo. Cuando yo tengo paz, yo tengo esperanza, yo tengo mi conciencia bien, tengo una paz en mi mente, como dicen los americanos, peace of mind, que cuando yo parta de este mundo, yo me voy a ir con mi Redentor, porque Él me compró. Porque Él me compró. No por mi bonita cara, no por mis obras, no por lo que yo hice, no por cómo me porté, no porque me van a juzgar y mis obras más buenas y las más malas, no, porque Él pagó el precio por mis pecados. Cristo pagó por mí, por mi deuda. Ese bill que yo tenía de la deuda que yo tengo hacia Dios, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y el versículo principal, esta predicación ya lo leímos esta mañana, lo volvemos a leer, dice Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya nos perdonó todos los, dicen Colosenses, ¿verdad? Más adelante dice presentes, pasados y futuros. Ya nos perdonó, ya nos compró, ¿verdad? Dicen que tenemos redención, ¿verdad? Por su sangre. Es la única manera de tener una redención, por su sangre. ¿Y qué significa redención? Redención significa una liberación por medio de una acción. ¿De qué Cristo me libró? De la muerte, del infierno. Entonces hubo una redención, me redimió, me compró. Entonces Él me libró de la muerte. Dice la Biblia que Él me libró con su sangre de la muerte. En Colosenses 1:4, Él me libró con su sangre de la muerte, de irme al infierno, porque yo no podía hacerlo por mis propios medios. Dice Hebreos 9:22, dice casi todas las cosas según la ley, ¿verdad? Ya no estamos bajo la ley, ya sabemos eso, son purificadas ¿con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión, es otra palabra, remisión de pecados. Sin sangre no hay remisión de pecados, ¿verdad? Según la ley, son purificadas con sangre casi todas las cosas. ¿Por qué dice casi todas las cosas? Porque también con la palabra de Dios se purifican las cosas. Y con la sangre. Dos cosas, la sangre y la palabra. La sangre y la palabra. ¿Se fija? Dice, y sin derramamiento de sangre, sin un sacrificio, sin una expiación, ningún holocausto, no hay remisión de pecados. ¿Y sabe qué significa remisión? Deshacerse de los pecados, mandarlos al fondo del mar. Remisión quiere decir, como cuando usted manda dinero a su país, a México, a Venezuela, hace una remesa. Porque ya entonces el dinero ya no lo tiene. Entonces sus pecados agarra a Dios y los tira al fondo del mar. Esa es una remisión de pecados, que agarra todos tus pecados presentes, pasados y futuros y los echa a la basura, los echa al fondo del mar, dice la Biblia. Eso es grandioso. Remesa, enviar los pecados muy lejos, lejos como los conejos, ¿verdad? Entonces todo es por su sangre. Todo es por su sangre. No hay perdón sin la sangre. No hay salvación sin la sangre. Tú no puedes ser un cristiano sin la sangre. Tú no puedes ser iglesia sin la sangre. Todo está basado en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo es pura, porque es para siempre, es eterna su sangre. Es y era pura y lo seguirá siendo, es la sangre limpia. Porque Él vino a cumplir la ley por nosotros. Él fue un santo de santos. Nació como un bebé y vivió 33 años sin romper un plato, para que tú y yo pudiéramos adquirir la justicia de Él a través de su sacrificio en la cruz. Dice Levítico 17:11, ¿verdad? Apréndetela. Dice, porque la vida de la carne está en la... Entonces, ¿dónde está tu vida? ¿En tu cuerpo? No. ¿Dónde está tu vida? ¿En tu mente? No. Tu vida de cada ser humano, la vida está en la sangre. Por eso Dios dice que no comamos sangre, porque estamos comiéndonos otra vida. Dice, porque la vida de la carne está en la sangre, está. Y yo se las he dado para expiar sobre vosotras almas sobre el altar, ¿verdad? Antes hacían sacrificios, mataban un chivito, una paloma, los más ricos, un toro y cabrios, y derramaban la sangre para tener un perdón temporal de pecados, ¿verdad?
Pero la misma sangre expiará el alma. La misma sangre habrá una expiación para tu alma. Para eso nos las dio. ¿Se fija? No para otra cosa, ¿verdad? Vida por vida, ojo por ojo, sangre por sangre, dice el Señor. Pero da la casualidad que nosotros no podemos dar nuestra propia sangre porque nuestra sangre está contaminada y está con pecado. Tuvo que venir Dios para dar su sangre porque era la sangre más limpia que hay en todo el universo. La sangre es muy importante porque no solo la vida está dentro de tu sangre, ¿verdad? Cuando a alguien le cortan un brazo y una pierna, le dan un balazo y empieza a sangrar, llega un momento que si no le paran la sangre se muere porque se le sale el alma. En tu sangre se encuentra tu alma si tú no lo sabes, no en tu cerebro, porque la sangre hace que funcione el cerebro. Y si todas las partes de tu cuerpo tienen sangre, si tú te haces una cortadita así mínima, no tienes una vena, pero empiezas a sangrar. Dentro de tus huesos existe la sangre. Dentro de la médula ósea produce sangre el cuerpo humano, si usted no lo sabe. Todo tu cuerpo está lleno de sangre y lleno de tu alma. Y no solamente dentro de la sangre se encuentra el pecado, la vida, también se encuentra tu alma. También tu pecado se encuentra en tu sangre. Entonces dime tú, ¿cómo tú vas a deshacerte de tu pecado? Solamente que venga un vampiro y te chupe y te saque toda la sangre, o que llegue el chupacabras y te saque toda la sangre, entonces ya se deshaces de tu pecado, porque tu pecado está dentro de la sangre. Entonces no podemos hacer ningún tipo de obras para ser redimidos. No podemos hacer ninguna clase de obras como Caín hizo para ser redimidos, porque el problema no está en lo que hagamos, el problema está dentro de nosotros, en nuestra propia sangre. El pecado está en nuestra sangre, así como nuestra alma, así como la vida. Cuando se para el corazón, se deja de mover tu sangre, ¿qué pasa? Te mueres, porque ya deja de moverse la sangre. Por eso cuando en la antigüedad los religiosos llevaban una vez al año en el Yom Kippur, el día de perdón, sacrificaban un animal perfecto, ¿va? Que lo escogían todo el año y lo llevaban dentro, llevaban la sangre dentro del propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca, y ponían ahí la sangre en el canalito y la sangre se movía por la presencia de Dios, por la chaquía de Dios, y la sangre se mantenía con vida para perdonar los pecados de Israel por un año. Y el otro año venían de nuevo para poner nueva sangre para que se moviera la sangre. Porque la sangre, si deja de moverse, pues no tiene vida, ¿verdad? Dice Colosenses 1:5, ¿va? A causa de la esperanza que os es guardada. Yo tengo esa esperanza que cuando yo parta de aquí, yo voy a una mansión o un lugar más seguro, porque Dios es fiel y Dios me lo prometió. Que es guardada en el cielo, la cual habías oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ¿dónde nos dice que somos salvos por la sangre de Cristo? En el Evangelio. No en otro lugar. El Evangelio para la iglesia nos dice que esa es la esperanza que es guardada en el cielo. No hay otra esperanza. Que si tú prendes una velita, que tú haces una manda, que tú te portas bien, que tú atravesas a las viejitas en las calles, que tú eres un dadivoso y das todo, eso no cuenta. Cuenta la sangre para que tú seas redimido. Creer en su sangre, tener fe en su sangre, lo vamos a ver más adelante. Dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Quitaron en Biblias modernas, en las 60, en la Nueva Versión Internacional, Cristo. Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es el evangelio de Cristo, no es el evangelio que predicó Jesús. Jesús predicó, yo soy el Mesías. ¿Quién es? Yo soy el Mesías, y bautizarse y será salvo. No, ese es el evangelio. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Él recibe el título en la cruz de Cristo, del Mesías. Él es glorificado y santificado en la cruz. Por eso es el evangelio de Cristo. Porque es poder, es lo único que tiene poder para ser salvos, creer en el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única forma de ser salvos el día de hoy y el día de mañana.
y hasta que venga la tribulación cambiará el evangelio. Mientras tanto, el último evangelio vigente, las últimas buenas nuevas de Dios, la última noticia es que tú tienes que creer en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Esas son las últimas buenas noticias de Dios. No si Dios dijo años atrás, allá con Noé, tú no eres Noé. Y allá con Josué, tú no eres Josué. Dios trabaja por dispensaciones de tiempo y estamos en el tiempo de la iglesia. Y en el tiempo de la iglesia Dios le plació, dice 1 Corintios 1:20 en adelante, que Él le plació que fuésemos salvos por la locura de la predicación del evangelio. A Él le plació. Y el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Siempre lo mencionamos en todas nuestras predicaciones, en todos nuestros estudios, porque Dios me llamó para predicar el evangelio. Ese es un predicador de Dios, ese es un siervo de Dios, ese es un ministro del nuevo pacto, aquel que predica el evangelio en todo tiempo y lugar. Dice 1 Corintios 15:1, dice, empero os declaro, es la única palabra que el cristiano puede declarar. No agarras y tú dices, yo declaro prosperidad, yo declaro que decreto. No. La única palabra que Dios te permite que tú declares es el evangelio, porque es la única palabra que tiene poder para salvación. Y entonces, si tú declaras el evangelio a alguien y él lo cree de todo corazón, entonces va a haber un poder que Dios va a transformar a esa persona, no tú. Dios la va a transformar. Dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, estar parado sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué dice Jesús en una de sus parábolas? Si tú no estás en la roca y si estás en la casa, en la arena, ¿qué te va a pasar cuando llegue el huracán? El huracán del tiempo. Y si llega el huracán Ramírez, peor. Te va peor. Entonces, tienes que estar firme. Firme es que tú no te tengas esa convicción de que Cristo derramó su vida por ti, porque Él pagó por ti. Él se puso en tu lugar. Dice 1 Corintios 15:2, la preciosa sangre por el cual asimismo, si retenéis, si tú la atesoras, si tú te la adueñas, esa palabra dice, sois salvos. La crees de todo corazón, que no la puedes sacar de tu corazón, sos salvos. Si no has creído en vano, ¿qué quiere decir vano? Que si no creíste en hueco, estás hueco, no creíste bien. 15:3, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Si leemos el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 1 del versículo 11 en adelante, Pablo nos explica que él recibió ese evangelio no porque se lo contó Pedro, ni Tomás, ni Juana, ni Chana, se lo contó el mismo Jesucristo, por la misma revelación de nuestro Señor Jesucristo. Lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Por nuestros pecados. No, Él se vino a sacrificar y que es el Hijo de Dios. No, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Para eso vino, para morir por nuestros pecados. ¿Según qué? Las Escrituras. Si se fija, usted dice, según las Escrituras. Algunas Biblias pusieron de acuerdo a las Escrituras, pero Escrituras con E mayúscula se refiere según Dios. Según esto es Dios. Porque está con mayúscula, este es Dios, según las Escrituras, según lo que dice Dios. Cristo murió por nuestros pecados, según Dios. Dice, y que fue sepultado y resucitó el tercer día, según Dios, según las Escrituras. Es lo que dice Dios, no lo que yo digo, lo que yo le quiero quitar, lo que yo le quiero añadir, no, lo que dice Dios. ¿Se fija? No otra cosa. Entonces, sabemos que ese es el evangelio así de simple. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día según las Escrituras. ¿Eso te salva? Eso es, dice la Biblia, eso es locura para los que se pierden. Pero no es locura para el que es salvo, porque él va a experimentar ese poder de salvación. El Espíritu de Cristo
no entra ningún creyente si no confía plenamente en la sangre preciosa. En ningún creyente. Nada que te pusieron las manos y te caíste como ficha de dominó, no entra el Espíritu Santo. Te entró Kundalini, no Cristo, no el Espíritu de Dios. El que confía, el que tiene fe, la convicción de lo que se espera, en lo que no se ve, la sustancia que no se ve, dicen otras Biblias, plenamente en su sangre preciosa. Yo necesitaba la vida de Cristo para ser salvo. Él hizo el sacrificio perfecto. Dice Efesios 1:13, en el cual esperáis. Yo espero. También vosotros en oyendo la palabra de verdad. Yo te pregunto a ti, entonces, ¿hay palabra de mentira? Claro. El evangelio de vuestra salvación, el cual también, desde que creísteis, entonces la salvación viene ¿por qué? Por creer lo que hizo Jesús en la cruz. Creer de todo corazón, creer con toda tu alma, cuerpo y alma, con todo tu ser. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir sellados? Que el Espíritu de Dios se metió ahí y te sellaron como olla de presión y no se puede salir. Como un contenedor de cristal que tú le cierras la tapa y le pones baño María y la tapita hace ¡puc! Ya está sellado el Espíritu Santo, no se puede salir ni se te puede meter otro espíritu malo, porque el Espíritu de Dios ya se encuentra dentro de ti. Dice Efesios 2:8, verá la seguridad eterna de la preciosa sangre. Dice, porque por gracia sois salvos. Por la fe. ¿Por qué por gracia? Porque gracia es un favor inmerecido. Dios se sacrificó por usted y por mí y nosotros no nos lo merecíamos. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros. O sea, ni la gracia ni la fe es de nosotros. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a ver. Ni la gracia ni la fe es de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a creer, pastor? Dice, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Entonces, somos salvos como la Trinidad por tres cosas. Fe, gracia, regalo. Fe, gracia y regalo. No por otra cosa. Porque no nos lo merecíamos. Dice, no por obras, para que nadie se exalte, se gloree, se hinche como pavo real. No por obras para que nadie se gloree. ¿Por qué? Dice que somos salvos por gracia y fe y esto no es de nosotros, ni la gracia ni la fe es de nosotros, porque la fe únicamente viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde está el evangelio? Aquí. Entonces, cuando tú lo oyes, la fe no es tuya, viene de aquí y la oyes y la crees, entonces eres salvo. Dice Hebreos capítulo 12, Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando tú oyes el evangelio, viene la fe. Cuando tú vienes la palabra de Dios, viene la fe. De otra manera es imposible que la fe venga. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo ser salvos, va? ¿En qué voy a creer? No busques en Google, porque te va a salir la respuesta de los testigos de Jehová o de los mormones. Tú preguntas en Google, ¿cómo ser salvo? Y te van a salir ahí todas las sectas. Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, te tienes que arrepentir, te tienes que pedir perdón a Dios. ¿No es cierto? No busca en Google. Este es mejor que Google. La Biblia. Dice Romanos 3:25, en el cual Dios ha puesto como propiciación. ¿Sí sabe lo que es propiciación? Se puso Él en mi lugar. Se puso en el lugar de usted, en el cual Dios se ha puesto como propiciación por la fe en su sangre. Tenemos que tener confianza plena en su sangre, fe en su sangre, para manifestación de justicia por la remisión. Ya vimos qué es la remisión, para mandar muy lejos los pecados. Como cuando usted hace remisión de dinero, remite dinero, o los manda al fondo del mar los pecados, para remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Por eso muchos entienden este versículo, pues nada más te perdonó los pecados pasados porque no sabe qué es remisión. Seguimos adelante, Hebreos 11:6 dice, empero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y dónde está la fe?
Aquí. Entonces yo digo, yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y eso a Dios le agrada. No, a Dios le agrada lo que dice aquí. Que tú sepas y lo conozcas y lo entiendas. A eso Dios le agrada, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que Dios se allega o se acerca, crea que le hay primero, y es premiador o galardonador de los que le buscan, y en algunas Biblias quitaron diligentemente, porque las sectas y la Iglesia Católica no quería que tú estudiaras, para que tú fueras gobernado por sus obispos y sus, etcétera, etcétera, y todos aquellas curas y curitas y padrecitos, etcétera, etcétera. Para que estudien, no, los que estudian los padrecitos, tú escuchas los padrecitos y ya, no, estudia tú diligentemente, sistemáticamente la Biblia, porque Él es premiador. Si tú estudias, entre más estudies tú la Biblia diligentemente, Dios te va a premiar más en tu vida. Esa es la verdadera prosperidad espiritual y física que hay. Dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, entonces la salvación viene por creer, ¿va? Dice, no perezca, en muchas Biblias pusieron, no se pierda. No se pierda, pues no se fue a la estación del metro para que se perdiera, no. Que no perezca, perecer es irse al infierno, mas tenga vida eterna, ¿va? Pero dice en pasado, porque de tal manera Dios amó en pasado. En inglés dice love con ed, en pasado. Dios nos amó en el pasado. Dios no te ama el día de hoy, eso es mentira, que llegue un hermano y que toque la puerta y dice, Dios te ama, eso es mentira, Dios no te ama. Dios te ama hasta que tú creas lo que Él hizo en la cruz. Entonces Él te va a amar. De otra manera, la enemistad de Dios está contigo. La única forma de hacer las paces con Dios es creer en la sangre que Él derramó en su sacrificio perfecto. Si no, no te ama. Eso es mentira, que llegan a la puerta y te dicen, Dios te ama, así, borracho, drogadicto, jugador, parrandero y jugador. Eso es mentira. Dios no te ama, Dios te odia con odio jarocho. Y te puede hacer chicharrón si no te pones trucha. Esa es la verdad. Esa es la verdad bíblica. Dios dice que hay una enemistad con Dios y la única forma de hacer las paces es mediante la cruz. Porque Él nos amó en tiempo pasado y se dio a sí mismo para nosotros tuviéramos dice en inglés, una vida que dure para siempre, everlasting life. Dice Génesis 3:21, y el Señor hizo al hombre y a su esposa túnicas de piel y los vistió, vístolos, dice en la Biblia 1602. ¿Qué hizo Dios? Hizo un sacrificio, le enseñó a Adán y Eva que la remisión de pecados era a través de sacrificios, y también los usó esas mismas pieles para vestirlos, y les enseñó cómo sacrificar. Por eso Abel aprendió los sacrificios, no porque Abel se lo inventó de la nada, no, porque Dios les enseñó cómo le agradaría a Él, cómo adorarlo. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para ser perdonada, porque habías cometido el primer asesinato, pero él se negó a hacerle un sacrificio a Dios con un animal. Él se negó a ir con su hermano Abel y comprarle un borreguito para sacrificarlo. No, él quiso darle sus mejores obras, sus mejores de su cosecha, pero no fue acepta para Dios, porque nadie puede ser salvo por obras de sus propias manos. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? La gente hacía esos derrames, le cortaban el cuello al animal y decían, esta sangre por mis pecados, Dios. Y la misma persona que ofrecía el animal tenía que ejecutar el animal, ¿verdad? No nada de que no quiero torcer el cuello a la gallina aquí en Israel tenías tú que degollar al animal para ofrecer esa sangre para el perdón o tu remisión de tus pecados temporalmente, porque si no, no te lo valían. Esa era la única forma de adorar a Dios. Si usted lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo Testamento Dios únicamente acepta los holocaustos o la expiación como adoración. Nada de que
David danzaba en la presencia de Jehová. Eso no es adoración. Eso danzaba porque él quiso y había una fiesta. Pero la única forma de adorar a Dios en el Antiguo Testamento es a través de sacrificios de sangre. Y después, en el Nuevo Testamento es diferente porque ya él mismo se dio, ¿verdad? Él mismo ya se dio como cordero. Vamos a ver, dice, el día siguiente, Juan 1:29, el día siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios. Cordero dice con C mayúscula, es Dios. Aquí está Dios, el Cordero del mismo Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque ese era el único Cordero que podía limpiarnos, que quitarnos el pecado, ¿va? Por eso se considera Juan el mayor de los profetas, porque él reconoció que él era el Cordero de Dios, era el mensaje de Dios. Dice Pedro 1:18, sabiendo que fuiste redimidos. Redimidos quiere decir, tú fuiste comprado de vuestra vana manera de vivir. Fuiste tú comprado, fuiste tú cambiado, el cual recibiste por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. Versículo siguiente, 1 Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí Pedro no dice que es el cordero de Dios, dice como cordero sin mancha y contaminación. Dios se dio a sí mismo para que su sangre preciosa nos redimiera de todo pecado y de toda maldad, ¿verdad? Esa es la adoración que le agrada a Dios hoy en día, ¿va? Porque hoy en día dice Juan 4:20 al 4:24, la mujer del pozo, ¿va? La mujer del pozo le pregunta a Jesús, la mujer samaritana dice, mis parientes aquí adoran en el monte Oreb, en el monte santo, así nos enseñó la tradición, y ustedes dicen que no, que están mal, que ustedes tienen que adorar allá en Sion, allá en Jerusalén. ¿Quién está bien, Jesús? Y Jesús le contesta a la mujer samaritana, dice, no te preocupes, habrá tiempo que los adoradores verdaderos adorarán en espíritu y en verdad, porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Por eso nosotros, si nosotros levantamos las manos, si cantamos, si nos regocijamos, estamos adorando a Dios porque el Espíritu ya está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba dentro de ellos. Más que cuando se les metía, iba y venía, como a David, como a Moisés, y entonces ellos se inspiraban y entonces ellos escribían los salmos. Esa es la adoración que le agrada a Dios, una adoración correcta, que tú creas el sacrificio de Él. ¿Por qué? Porque si tú adoras a Dios y tú creíste el sacrificio que hizo Él, lo estás adorando con sangre porque el sacrificio es de sangre. Hebreos 9:26 dice, de otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo para deshacimiento del pecado, para deshacerse del pecado. Apareció por el sacrificio de sí mismo. ¿Qué quiere decir sacrificio? Sacrificio de sangre. Sacrificio de sangre. 9:28, Hebreos 9:28, así que Cristo fue ofrecida una sola vez, no dice para llevar, no, porque no los anda llevando del norte al sur, no, para cargar, porque Él va a cargar nuestras cargas, Él va a cargar nuestras culpas, Él va a cargar nuestra iniquidad en Él, en la cruz. Dice una vez para cargar los pecados de muchos. Y la segunda vez vendrá en la segunda venida, el día de Cristo, para que se complete la salvación. La salvación es un proceso, por eso mucha gente no entiende. La salvación es un proceso que cuando Dios te sella, te empieza a santificar tu alma, te empieza a lavar tu alma y ya tienes al Espíritu Santo, entonces estás esperando el cuerpo glorioso para ser salvo completamente. Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen de las mismas cosas, escúchelo muy bien, la ley, los sacrificios, las cosas que tú haces por obras, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, nunca pueden hacer perfectos a los que se allegan.
O sea, tú puedes estar en el Antiguo Testamento y cada año ofrecer tu chivito, y cada año ofrecer tu vaquita, o cada año si eras pobre ofrecer tu palomita. No te iba a ser perfecto, porque el único que te hace perfecto es Dios cuando se mete, el Espíritu Santo cuando se mete a ti. Segunda de Pedro 2:1 dice, empero también hubo falsos profetas entre el pueblo. El apóstol Pedro habla al pueblo de Israel mayormente, dice, entre ustedes hubo falsos profetas, así como también habrá entre vosotros falsos maestros. Pregunta, aquí por qué Pedro no les dice, también ustedes tendrán falsos profetas, porque Pedro sabe que no existen los profetas. ¿Se fija? Dice, así también los profetas entre el pueblo, así como habrá vosotros también falsos maestros que se introducirán encubiertamente camuflajeados, encubiertamente herejías de perdición, de perdición. Entonces, si alguien no te predica la sana doctrina, si alguien no te predica la Biblia tal y como es, si tú no revisas lo que dice el predicador con tu Biblia, entonces te está dando una palabra de Dios para perdición. No solamente porque está leyendo la Biblia quiere decir que esté bien. Dice, aún negando que el Señor los compró. Aún negando que el Señor los compró. Porque muchos te dicen, no, dice, ya eres salvo, te tienes que hacer discipulado. Ya eres salvo, te tienes que bautizar. Ya eres salvo, el Espíritu Santo te tiene que bautizar. Están negando que el Señor los compró. Ay, ya eres salvo, ahora tienes que cuidar tu salvación. Pero todas esas personas están trayendo una perdición acelerada, dice la Biblia. Es mejor que no hubieras conocido a Dios. Yo me quedé impresionado el otro día, estaba yo estudiando el Antiguo Testamento, estaba platicando al hermano esta mañana que dice, estaba leyendo yo en Génesis, que dice que empezaron a invocar el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces yo empecé a leer más, a estudiar más, pero no lo hice de una manera positiva. O sea, empezaron a invocar el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento, en el tiempo antiguo, hasta el diluvio, nadie fue idólatra hasta que después del diluvio, si usted no lo sabe. Empezaron a adorar dioses hasta después del diluvio. Del principio de Adán hasta el diluvio, sabían de Dios, adoraban a Dios, pero muchos invocaban su nombre mal, negativamente, porque lo invocaban como ellos querían. Y así hay muchas gentes que buscan a Dios como ellos quieren, buscan a Dios como ellos piensan, creen que la religión donde están correctos. Dice, nunca los conocí, hacedores de maldad, porque para eso Dios es especial. Dice, y por tanto, mirad a todos vosotros, todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como sobrevedores. Es muy importante que tú leas esta palabra, dice sobrevedores, es para que tú los lleves, estés con ellos, vivas con ellos, como el pastor que se queda con las ovejas, que tú interactúes con ellos, que tú sirvas con ellos. ¿Sabía que la Iglesia Católica ahí puso obispos? Como obispos. Ustedes los han puesto como obispos. No dice obispos, dice sobrevedores, para apacentar la iglesia de Dios. La cual, ¿quién la compró? La compró con su propia sangre. No pagó 10 pesos, $1,000, $5,000, no, la pagó con su propia vida. Compró la iglesia gloriosa de Cristo, el cuerpo de Cristo ha sido comprado con la propia sangre del Dios mismo. Por eso es tan importante que tú no desconozcas la importancia de la sangre preciosa de Cristo. El uso de la sangre de Cristo no es para cubrirte, es para comprar la iglesia. Es para redimir los pecados. No es un talismán. La sangre preciosa de Cristo es lo mejor que nos ha pasado, porque la sangre de Él nos limpió, nos redimió, nos compró, nos hizo una nueva criatura y nos va a dar una vida eterna. Dice Hebreos 10:19, así hermanos, teniendo confianza para entrar al lugar santísimo. ¿Cómo podemos entrar al lugar santísimo? ¿Con mis oraciones? ¿Con mis ayunos? No, de eso no te sirve nada si no has creído en la sangre de Cristo. Si tú no has creído en la sangre de Cristo, no puedes
tus oraciones no llegan ni al techo. Por la sangre de Cristo podemos entrar al lugar santísimo, porque Él se sacrificó en la cruz, se abrió la cortina del templo y tenemos comunión con Él. No por otra cosa. Dice Hebreos 10:20, porque un nuevo camino y vivo que Él consagró, quitaron en algunas Biblias, Él consagró, Él hizo un propio camino y consagró, porque antes la salvación no era así, la gente se iba al seno de Abraham. Entonces Él hizo un nuevo camino y vivió, por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, que Él mismo consagró. ¿Qué es consagrar? Algo con sangre. Quitaron eso en la Biblia para que nosotros el velo se rompiera por su carne, porque Él derramó la sangre de su carne. ¿Se fija? Dice 21, dice Hebreos 10:21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nosotros ya no usamos a los levitas, ni la casa de Aarón, ni nada. Nosotros, nuestro nuevo sacerdote es Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. La ley pasó, necesitamos una nueva ley, la ley de la fe. El sacerdocio pasó, necesitamos un nuevo sacerdocio que es Jesucristo, el nuevo sumo sacerdote. 22, dice, acerquémonos con corazón verdadero. ¿Qué quiere decir eso el apóstol Pablo en Hebreos 10:22? Que realmente hayas creído al Evangelio. Acércate que realmente tú hayas creído al Evangelio, dice, en plena certidumbre de fe, porque la fe viene por el oír el Evangelio, habiendo rociado vuestros corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿verdad? Porque vamos a tener un proceso de santificación. 23, Hebreos 10:23, dice, retengamos firmes la profesión de vuestra fe. Que nadie te diga, no, el Evangelio y tienes que hacer esto. El Evangelio tienes que tener discipulado. Evangelio y te tienes que bautizar, si no te vas a ir al infierno. ¿No? Dice Colosenses 1:10, estamos completos en Él, estamos completos en Él, estamos completos en Él. Ya Dios, cuando nos redimió, nos compró completamente, no nos compró en abonos. Dios no nos compró en layaway. Dice, sin fructuar, porque fiel es Dios, fiel es el que lo prometió. Estamos cantando esta mañana, tu fidelidad es grande, porque no hay más grande fidelidad de Dios. Él permanece fiel y nosotros somos infieles. Hebreos 10:24, dice, y consideramos los unos a los otros a provocarnos, ¿verdad? Con amor y en buenas obras. Como iglesia nosotros nos exhortamos los unos a otros, pues hay que hacer el bien, hermano, hay que hacer las cosas bien, hay que pensar las cosas bien, hay que pedir dirección a Dios, ¿va? Amarnos en el amor de Cristo. 25, no dejando nuestra congregación como muchos tienen por costumbre, ¿va? No dejando nuestra congregación, no dejando ser cuerpo de Cristo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, tienes que ser cuerpo de Cristo. Tú tienes que reflejar la gloria de Dios. Tú tienes que tener frutos dignos de arrepentimiento. Personas que tú hayas traído a la iglesia, personas que han sido redimidas y selladas y transformadas con el poder de Dios. Más exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Verdad? El día de Cristo, el día del rapto, dice Hebreos 10:29, cuando pensáis que será más digno de mayor castigo que hollar al Hijo de Dios o pisotear, pusieron en algunas Biblias, ¿verdad? Al Hijo de Dios y tuviera por inmunda su sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia. El decir que la sangre de Cristo no es suficiente para ser salvos, el decir que tienes que hacer obras para ser salvo, el decir que tienes que cuidar tu salvación es pisotear, hollar la sangre de Cristo y ultrajar al mismo Espíritu Santo si tú no lo sabes. Es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo en lo que se te da tu regalada gana, no de lo que dice Dios en las Sagradas Escrituras. 1 Juan 1:7 dice, mas andamos en la luz como Él es en la luz, ¿verdad? Porque Él es luz,
Ya vimos en Génesis, en nuestro estudio de Génesis, el miércoles pasado, que hubo luz antes que hubiera el sol y la luna, ¿va? Tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado, ¿va? La comunión es así como la cruz, ¿va? Tengo que tener comunión con la iglesia y comunión hacia arriba y hacia abajo. Si no, no puedes tener comunión. Hay gente que dice, no, pues no voy a la iglesia, no asisto a la iglesia, yo en mi casa yo veo un video, no, tú no tienes comunión, porque comunión es, como dice la Biblia, tienes que estar dentro del cuerpo de Cristo. Y nos limpia de todo pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para ser salvos. Eso quiere decir que para restablecer nuestra comunión, tenemos que nosotros diciendo, sí, Dios, la regué, sí, Dios, hice lo malo, sí, Dios, tuve pensamientos malos, sí, Dios, me equivoqué, sí, Dios, vio pecado contra ti, contra el cielo, perdóname, y Él restaura la comunión contigo. Y nos limpia de toda maldad. ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a Dios? Todo el día. Porque muchas veces cometemos muchos errores. Porque yo me paro en la mañana y oro y le pido perdón a Dios y me salgo a trabajar y un carro se me cierra y ya piense malas cosas del que me cerró, ya perdí mi comunión. Tengo que pedirle perdón a Dios para restablecer mi comunión otra vez, si no mis oraciones no van a llegar ni al techo. Dice Hebreos 10:4, ya vamos de bajada, ya vamos a terminar, dice, fíjese muy bien que dice, porque es imposible, quitaron el imposible. Es imposible de la sangre de los toros, machos y cabrios, quite los pecados. Cualquier sacrificio que tú quieras hacer, ya sea tuyo, que ya sea que tú mates un chivito, que mates la mejor vaca que tú tengas, que mates la vaca roja, no te vale. No te vale. Es imposible que te quiten los pecados tú haciendo tus cosas, o haciendo tus sacrificios, o haciendo tus mandas, o haciendo tus velitas. Es imposible. Es imposible que cualquier sangre. ¿Por qué dice toros y machos cabrios? Me gusta como Pablo lo dice aquí, porque los toros y machos cabrios era de la gente más adinerada. No dice las palomitas, ¿cómo se llama? Los borreguitos, porque la gente más pobre, los animales más amolados. No, si traes un toro cebú, no importa. No vale, no te va a quitar de los pecados. Yo me imagino la gente que piensa así, que hace un sacrificio, un holocausto, degolla al toro y lo echa en el fuego. Y los ángeles allá arriba riéndose. Pero eso no cura a nadie, no quita los pecados. Porque esa sangre la tenían que llevar al lugar santísimo cuando la presencia de Dios estaba ahí. Pero ahora ya no hay templo, ya no hay tabernáculo. Entonces que nadie lo engañe ya que solamente se necesita invocar el nombre de Jesucristo para ser salvo. No, se necesita creer lo que Jesús hizo en la cruz. Creer en su sangre, fe en su sangre. La sangre es lo más importante porque en nuestra sangre se encuentra nuestra alma, nuestro pecado y nuestra vida. Claro que la sangre de Jesús es especial. ¿Por qué la sangre de Jesús es especial? Porque la sangre de Cristo solamente se encontraba el espíritu y el alma no tenía pecado. La sangre de Cristo es muy importante, que tú prediques la sangre de Cristo, porque la expiación o la atonement, se dice en inglés, atonement. Me gusta cómo dice en inglés porque dice atonement, es como si dijeras una sola vez, atonement. Es muy importante para que nosotros fuéramos redimidos. Por eso mucha gente no salva el día de hoy, por eso mucha gente va a las iglesias y es un religioso más porque le han enseñado un evangelio falso sin sangre. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. ¿Verdad? Dice Romanos 3:25, el cual Dios ha puesto como propiciación, o sea, en mi lugar, ya lo leímos una vez y por segunda vez, por fe en su sangre, para que esos pecados se fueran muy lejos.
por la paciencia de Dios. Esa es la única forma, que no te agarren en curva, ¿verdad? Dice 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió? Derramó su sangre. Fue sepultado y resucitó al tercer día y llevó su sangre al cielo, al propiciatorio, dice en Hebreos. Apréndetela. Según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón y tienes fe en esa preciosa sangre, yo te aseguro, querido hermano, que habrá un poder especial en ti, que será una transformación genuina, una redención genuina, una transformación de Dios sobrenatural, que Dios mismo la hace, no una institución o ningún religioso la puede hacer. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.